Es la historia de dos hermanos. Desde 2010 están presos y saldrán libres hasta 2024 por un delito que presuntamente no cometieron. Es un reportaje especial de nuestro compañero Claudio Ochoa. Estos dos hermanos son Marco Antonio y Abraham Albarrán Salas. Tienen más de 6 años presos en el reclusorio sur de la Ciudad de México, acusados de homicidio. 6 años presos, dicen, a pesar de ser inocentes, y de un proceso que consideran sus abogados ha estado plagado de irregularidades. La madrugada del 11 de septiembre de 2010 fue asesinado a golpes Federico Estrada Martínez, de 17 años de edad, en el cruce de Volcán Monte Alegre y Volcán Iztaccíhuatl de la colonia Pedregal Santa Úrsula en la delegación Tlalpan, al ir en camino a esta tienda a resurtir caguamas en compañía de hermanos y amigos. Según las distintas declaraciones de su familia, los agresores fueron los Albarrán Salas, hoy sentenciados a 23 años de cárcel. Esas mismas declaraciones tienen múltiples contradicciones, según hacen ver sus abogados. Quienes iban con la víctima esa madrugada, un hermano, un cuñado y un amigo, aseguraron que la agresión se dio después de las 2:30 de la mañana, cuando un taxi les cerró el paso y fueron agredidos con piedras y palos. Sin embargo, la notificación del Hospital General Dr. Manuel G. González muestra que Federico ingresó a la 1:36 de la mañana ya inconsciente. La diferencia es de más de 1 hora. Otra contradicción se da en las declaraciones de Alfredo Estrada Martínez y Raúl Estrada Martínez, hermanos de la víctima. Alfredo dijo que mientras estaba en su casa, Raúl llegó para avisarle de la agresión y pedirle ayuda, pero Raúl dijo que el apoyo se lo solicitó en una llamada telefónica. Irregularidades de la autoridad también fueron parte de este proceso. El Ministerio Público de Tlalpan giró un oficio de localización de los hermanos Albarrán, a pesar de que el papá de la víctima dijo desconocer quién o quiénes habían agredido a su hijo, y a pesar de que los hermanos de la víctima solo mencionaron literalmente a Marcos NN alias El Perico y a su hermano, sin ningún apellido y ninguna característica física. Una versión inicial de los hechos no se conoció en las primeras declaraciones después del asesinato, sino hasta que estos 3 policías de investigación, Alfredo Contreras Muñoz, Manuel Damián Santos y Gerardo Cruz Tetetla, se reunieron con Raúl Estrada Martínez, hermano de la víctima. Claramente lo que demuestra esto es que el Ministerio Público, como lo hace en muchas ocasiones desde la etapa de la investigación, lo que hizo es construir una imputación, demuestra que los testigos fueron claramente inducidos y aleccionados por el Ministerio Público. En ese encuentro, según consta en el informe de investigación, Raúl Estrada Martínez describió, entre otras cosas, que el Panta, como identifica a Abraham Albarrán Salas, tenía 17 años y un piercing en la ceja. Pero en ese momento, Abraham Albarrán Salas tenía 24 años de edad y en el documento de reseña del reclusorio no se menciona cicatriz por perforación. Raúl Estrada Martínez también señaló que el hermano del Panta, es decir, Marco Antonio Albarrán Salas, tenía aproximadamente 35 años de edad y que era de complexión robusta. Marco Antonio Albarrán Salas tenía en ese momento 18 años y su documento de reseña muestra que es de complexión delgada. Otra irregularidad en la averiguación previa señalada por sus abogados se dio al momento de la identificación de los hermanos Albarrán Salas. Las constancias levantadas por el Ministerio Público demuestran que no tenían defensor de oficio y que sus papás dijeron que irían por uno. Contrario a lo que dictan los tratados internacionales, la autoridad tomó la declaración de Raúl Estrada Martínez, el hermano de la víctima, quien dijo identificar a los hermanos Albarrán a través de la cámara de Gesell. Tanto la declaración de Raúl Estrada Martínez como la de su cuñado Ángel Álvarez Castillo y su amigo Gerardo Correa Hernández presentan las mismas palabras y hasta las mismas muletillas en los mismos lugares. Es decir, su declaración parece más una copia firmada por los 3 que hecha de manera espontánea por cada uno, dicen los defensores. A pesar de ello, la juez Dalila Sánchez López calificó la detención válida y dio un auto de formal prisión para los hermanos Albarrán Salas. Durante el proceso, los hermanos Albarrán Salas también enfrentaron desestimación de pruebas claras a favor de su inocencia. Por ejemplo, Marco Antonio presentó el control de registro y asistencia en su trabajo de almacenista en la empresa Marsam y con el cual demostraba que la noche del asesinato laboró en el turno nocturno. En el documento avalado por el representante legal de la empresa, se puede apreciar que ingresó a laborar a las 9:30 de la noche del viernes 10 de septiembre y salió a las 5:30 de la mañana del sábado 11 de septiembre.
También entregó el reporte del comedor de empleados que muestra que tuvo su hora de comida a la 1:53 de la mañana, lapso en el que habría sucedido el homicidio. A estas pruebas, la defensa añadió declaraciones de 5 compañeros de trabajo que aseguraron haber estado con Marco Antonio esa noche en las instalaciones, en aquel entonces ubicadas en la calle Municipio Libre 198 de la colonia Portales. Una distancia en coche a más de 35 minutos del lugar del homicidio. Es algo que te decepciona mucho, que las autoridades que están para protegerte, para darte una seguridad, no te den esa protección, que te hagan culpable de algo que tú no hiciste. Es algo que ciertamente te da para abajo, te destruye completamente. Sobre Abraham Albarrán Salas, quien declaró estar dormido al momento del homicidio, también hay testigos que aseguran su inocencia. 2 de sus vecinos de colonia, Aarón Martínez García y Blanca Hernández Torres, declararon haber pasado por el lugar de la agresión y en el momento en que sucedía. Los 2 aseguraron que no se trataba ni de Marco Antonio ni de Abraham y que nunca antes en su vida habían visto a los agresores. Pese a todos estos elementos presentados durante el proceso, el juez 63º de lo penal del Distrito Federal, Víctor Elías Pacheco Patlán, los condenó a 23 años y 9 meses de prisión. La defensa apeló, pero en segunda instancia los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Irma Inés Galván Monroy, María Estela Castañón Romo y Roberto Martín López, confirmaron la sentencia. La defensa promovió el amparo directo y quedó en manos del Cuarto Tribunal Colegiado Penal del Primer Circuito, que tendrá la última decisión el próximo 5 de enero. Claudio Ochoa Huerta, Noticieros Televisa.